Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. El monitor explotó en advertencias rojas justo cuando la capitana Elena Vargas estaba tomando su primer café de la mañana. 17 segundos. Eso era todo el tiempo que tenían antes de que algo masivo e imposible de identificar colisionara con su estación espacial. No había tiempo para evacuar. No había tiempo para maniobras evasivas. Apenas había tiempo para respirar. Los sensores mostraban un objeto acercándose a velocidad que desafiaba física conocida. Pero lo más aterrador era que ningún sistema podía determinar qué era. Simplemente aparecía como vacío en movimiento. Un agujero en el espacio que consumía toda radiación electromagnética que lo tocaba. 14 segundos. Elena golpeó el botón de emergencia total mientras gritaba órdenes a su tripulación de 22 personas dispersas por toda la estación Centinela Roja, el puesto de observación humano más remoto en sistema estelar, a 92 años luz de la Tierra. 10 segundos. El ingeniero jefe Marco Delgado ya estaba corriendo hacia los controles de los escudos de energía, sabiendo que probablemente no servirían de nada, pero tenía que intentarlo. 7 segundos. La astrofísica Carla Mendoza estaba paralizada frente a sus pantallas. No por miedo, sino por fascinación absoluta, porque los datos que veía eran imposibles. Sugerían que el objeto no se estaba moviendo a través del espacio, sino que el espacio mismo se estaba moviendo alrededor de él. 4 segundos. Elena cerró los ojos esperando impacto que terminaría todo. 2 segundos. 1. Y entonces el objeto los atravesó. No hubo colisión, no hubo explosión, no hubo daño físico en absoluto. La estación seguía intacta, todos los sistemas funcionando normalmente, todos los miembros de la tripulación ilesos y confundidos. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Elena lo sintió inmediatamente aunque no podía articular qué era. Era como si realidad misma hubiera sido ligeramente desplazada, como si estuvieran experimentando mundo a través de filtro invisible. Marco fue primero en verbalizar el problema cuando verificó los cronómetros de la estación. Todos los relojes mostraban tiempo correcto, pero cuando intentó sincronizar con señales de tiempo de la Tierra, descubrió que estaban exactamente 17 segundos adelantados. No era error de transmisión o deriva de reloj. De alguna manera, imposiblemente, toda la estación había saltado 17 segundos hacia el futuro. Carla corrió análisis frenéticos de los datos capturados durante esos 17 segundos perdidos. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Durante ese periodo imposible, la estación había existido en estado de superposición temporal, simultáneamente presente en múltiples momentos diferentes. Los sensores habían capturado ecos de eventos que no habían ocurrido todavía, sombras de futuros que aún no se habían manifestado. Y había algo más en los datos, patrón que se repetía con precisión matemática perfecta, secuencia de pulsos que no podía ser natural, que tenía todas las características de mensaje codificado deliberadamente. Alguien o algo había usado ese objeto imposible para enviarles comunicación que estaba literalmente fuera del tiempo normal. Elena convocó reunión de emergencia con sus oficiales superiores. Además de Marco y Carla, estaban el doctor Andrés Fuentes, médico de la estación y biólogo especializado en vida en ambientes extremos, y la teniente Sofía Ramírez, oficial de seguridad con experiencia en protocolos de primer contacto. El grupo se reunió en sala de conferencias central, mientras el resto de tripulación intentaba procesar lo que acababa de suceder. Elena expuso situación directamente. Habían sido contactados por inteligencia que operaba fuera de marco temporal normal, usando tecnología que hacía que capacidades humanas más avanzadas parecieran juguetes de niños. La pregunta era qué querían y si humanidad estaba lista para responder. Marco había estado analizando el patrón de la señal y había hecho progreso en decodificarlo. No era lenguaje en sentido tradicional, sino más bien matemática pura. Ecuaciones que describían relaciones entre tiempo, espacio y conciencia.
Cuando alimentó estas ecuaciones en computadora de la estación, produjeron mapa, coordenadas específicas en sistema estelar donde se encontraban, apuntando a región de espacio que escáneres previos habían identificado como vacía. Pero la señal insistía que había algo allí, algo que solo podía ser detectado desde perspectiva temporal correcta. ¿Era invitación o quizás demanda para que investigaran? Sofía inmediatamente objetó. Protocolos de contacto eran claros. En situaciones de encuentro con inteligencia alienígena potencialmente superior, prioridad era reportar a comando terrestre y esperar instrucciones. Pero Carla señaló problema obvio. Comunicación con Tierra tomaba 92 años en cada dirección a velocidad de luz. Para cuando recibieran respuesta, todos estarían muertos hace tiempo. Andrés agregó consideración adicional. Entidad que los había contactado claramente tenía capacidad de manipular tiempo. Si querían dañar a la estación, ya lo habrían hecho. El hecho de que habían sido cuidadosos, precisos, sugería intenciones que no eran inmediatamente hostiles. Elena tomó decisión que sabía podría terminar su carrera, o peor. Irían a investigar las coordenadas, pero no llevarían toda la estación. Tomarían una de las lanzaderas de exploración, equipo pequeño, y dejarían a mayoría de tripulación en relativa seguridad de la estación. Si algo salía mal, al menos no todos morirían. Voluntarios fueron fáciles de encontrar. Marco insistió en ir porque necesitarían mejor ingeniero para cualquier tecnología que encontraran. Carla era obviamente esencial dada su comprensión de los datos temporales. Andrés argumentó que si iban a encontrar vida alienígena, necesitarían biólogo. Y Sofía simplemente se negó a quedarse atrás, citando su deber de proteger a la capitana. Preparación de lanzadera tomó 6 horas. Marco la equipó con sensores modificados basados en especificaciones que Carla había extraído de la señal, instrumentos que teóricamente podían detectar anomalías temporales. También instaló medidas defensivas, aunque todos reconocían que contra tecnología capaz de manipular tiempo, sus armas convencionales serían completamente inútiles. Andrés empacó equipo médico y muestras biológicas. No estaba seguro qué encontrarían, pero quería estar preparado. Sofía verificó protocolos de emergencia 3 veces, estableciendo puntos de verificación de comunicación con la estación cada 30 minutos. El viaje a las coordenadas especificadas tomó 4 horas a velocidad máxima de la lanzadera. Durante el trayecto, Carla continuó analizando la señal, extrayendo capas adicionales de información. Descubrió que mensaje no era simple invitación, sino también advertencia. Había urgencia codificada en los patrones matemáticos, sugerencia de que tiempo era crítico de formas que iban más allá de comprensión humana ordinaria. También había implicación de que lo que encontrarían en las coordenadas no era simplemente artefacto o nave, sino algo fundamentalmente diferente, algo que desafiaba categorías normales de clasificación. Cuando llegaron a ubicación especificada, inicialmente no vieron nada. Espacio parecía completamente vacío, exactamente como escáneres de largo alcance habían indicado. Pero cuando Marco activó sensores temporales modificados, realidad literalmente cambió frente a sus ojos. Apareció estructura, masiva y compleja, flotando en vacío. No era que hubiera estado invisible, era que había estado existiendo ligeramente fuera de fase con tiempo normal, ocupando mismo espacio pero en momento diferente. Y ahora que podían percibirla, era aterradora en su extrañeza. La estructura no tenía forma consistente. Cambiaba constantemente, superficies fluyendo y reformándose en patrones que parecían seguir lógica que ojos humanos no estaban equipados para comprender. Era hecha de material que escáneres no podían identificar. Algo que no era materia en sentido convencional, sino tal vez estructura cristalizada de tiempo mismo. Y estaba vieja, increíblemente vieja. Carla estimó basándose en degradación de ciertas firmas cuánticas que había estado aquí durante al menos 3 millones de años, posiblemente mucho más. Elena guió lanzadera cautelosamente hacia estructura, buscando punto de entrada o señal de cómo proceder. Como si respondiera a su intención, porción de superficie se transformó, abriendo abertura que era perfectamente dimensionada para su lanzadera. Era invitación inequívoca. Sofía protestó, argumentando que entrar en estructura alienígena desconocida violaba literalmente cada protocolo de seguridad. Pero Elena ya había tomado decisión.
Habían venido hasta aquí, y fuera lo que fuera esta entidad, claramente quería comunicarse. Retirarse ahora sería desperdiciar oportunidad que podría nunca repetirse. Interior de estructura era aún más desconcertante que exterior. Pasillos se extendían en direcciones que no deberían existir en espacio tridimensional normal, doblándose de formas que hacían que cerebros dolieran al intentar procesarlas. Iluminación venía de todas partes, y ninguna, sin fuente visible pero proporcionando visibilidad perfecta. Y había presencia, no física sino perceptible, como si el lugar mismo estuviera consciente y observándolos. Marco escaneó ambiente y confirmó que era respirable, aunque composición era ligeramente diferente de estándar humano. Gravedad era terrestre normal, lo cual era imposible dado que estructura no tenía masa detectable suficiente para generarla naturalmente. Siguieron lo que parecía ser pasillo principal, aunque direcciones eran relativas aquí. Después de lo que sentían como minutos, pero sus cronómetros insistían habían sido horas, llegaron a cámara central. Era vasta, del tamaño de catedral, con paredes que mostraban imágenes en constante cambio. No eran pantallas o proyecciones, sino ventanas hacia otros tiempos y lugares. Vistas de eventos que estaban ocurriendo, habían ocurrido, u ocurrirían. Elena vio tierra en varios estados. Prístina antes de humanidad, bulliciosa con civilización actual, y devastada en futuros posibles que esperaba nunca se manifestaran. En centro de cámara había pedestal, y sobre él descansaba objeto que era simultáneamente simple y complejo. Parecía esfera de cristal del tamaño de pelota de baloncesto. Pero cuando lo miraban directamente, sus mentes recibían información que no venía a través de ojos. Era interfaz, método de comunicación diseñado para especies con conciencia similar a humana, y estaba esperando que alguien lo tocara. Andrés dio paso adelante antes de que alguien pudiera detenerlo. Siempre había sido el más impulsivo del grupo, guiado por curiosidad científica que frecuentemente sobrepasaba precaución. Su mano se extendió hacia esfera y momento en que sus dedos hicieron contacto, todos en habitación fueron inundados con información. No era comunicación mediante palabras o incluso conceptos, sino transferencia directa de conocimiento, memorias que no eran suyas fluyendo hacia sus mentes. Vieron historia de civilización que había construido esta estructura, los cronarcas, especie que había alcanzado comprensión de tiempo que les permitía moverse a través de él, tan libremente como humanos se movían a través de espacio. Los cronarcas habían existido hace millones de años, alcanzando pico de desarrollo tecnológico, que hacía que incluso civilizaciones más avanzadas de era actual parecieran primitivas. Habían mapeado no solo galaxias, sino el tejido temporal mismo, descubriendo que tiempo no era línea recta, sino red compleja de posibilidades ramificándose infinitamente. Y habían encontrado algo aterrador. El tiempo mismo estaba muriendo, no de forma natural, sino siendo consumido por algo que existía fuera de espacio-tiempo normal, entidad o fuerza que los cronarcas llamaban el devorador de eras. El devorador se alimentaba de momentos temporales, consumiendo secciones completas de historia y colapsándolas en no existencia. Civilizaciones que habían existido durante milenios simplemente desaparecían, borradas tan completamente que ninguna evidencia de su existencia permanecía. Los cronarcas habían luchado contra esta amenaza, desarrollando tecnología que podía estabilizar flujo temporal y proteger regiones de línea temporal del consumo. Pero eventualmente, se dieron cuenta de que no podían ganar, no con sus recursos limitados dispersos a través de tiempo. Necesitarían aliados, civilizaciones de diferentes eras trabajando juntas para defender tejido mismo de realidad temporal. Antes de su eventual extinción, los cronarcas habían construido estas estaciones, anclajes temporales distribuidos a través de galaxia, cada uno conteniendo mensaje e invitación para especies que alcanzaran cierto nivel de desarrollo. Mensaje era advertencia sobre el devorador y solicitud de ayuda. Invitación era unirse a red de guardianes temporales. Civilizaciones de diferentes eras coordinando defensa contra amenaza que trascendía tiempo individual. Cuando información terminó de fluir hacia sus mentes, los 5 miembros del equipo quedaron tambaleándose, abrumados por magnitud de lo que habían aprendido.
Elena fue primera en recuperar suficiente compostura para hablar. Su voz temblaba mientras articulaba pregunta obvia. Si los cronarcas habían sido extintos, si eran tan avanzados y aún así fallaron, ¿qué posibilidad tenía humanidad contra amenaza que había derrotado a sus predecesores? La respuesta vino no de sus compañeros, sino directamente de la esfera, que aparentemente aún estaba conectada con sus mentes. Los cronarcas habían fallado porque estaban solos. Cada civilización en cadena temporal intentando luchar individualmente contra el devorador. Pero si múltiples civilizaciones de diferentes eras coordinaban, compartían tecnología y estrategias a través de fronteras temporales, entonces tal vez, apenas tal vez, podrían tener oportunidad. La estructura que habían encontrado no era solo mensaje, sino también herramienta. Puente que permitía comunicación a través de tiempo. Forma de conectar con otras especies que también habían recibido advertencia. Marco inmediatamente comenzó a pensar en términos prácticos. Si podían comunicarse a través de tiempo, podían advertir a humanidad del pasado sobre el devorador, darles años adicionales de preparación. O podían contactar a humanidad del futuro, especies más avanzadas que tendrían mejor tecnología para combatir amenaza. Pero Carla señaló problema: causalidad. Si cambiaban pasado, podrían crear paradojas que desestabilizarían línea temporal aún más. Y futuro no estaba garantizado. El devorador podría haber consumido esas eras antes de que humanidad alcanzara mayor desarrollo. Sofía planteó pregunta más inmediata. ¿Por qué ahora? Si el devorador había estado activo durante millones de años, ¿por qué la urgencia en este momento específico? La respuesta que recibieron de la esfera fue escalofriante. El devorador estaba acelerando, consumiendo secciones de tiempo más grandes y más rápidamente, y recientemente había comenzado a acercarse a era actual de humanidad. Había señales, anomalías que astrofísicos habían descartado como errores instrumentales. Estrellas que desaparecían sin explicación. Regiones de espacio que súbitamente mostraban edad diferente de lo esperado. Eventos que parecían violar causalidad. Estos no eran errores, sino evidencia de tiempo siendo consumido. Andrés realizó cálculo rápido basado en patrones de consumo que la esfera había compartido. Si tendencia continuaba, el devorador alcanzaría momento presente de humanidad en aproximadamente 30 años. No 30 años para prepararse, sino 30 años antes de que era actual literalmente dejara de existir, junto con todos en ella. Era fecha límite absoluta, después de la cual nada de lo que hicieran importaría porque nunca habrían existido para hacerlo. La revelación dejó al equipo en silencio aturdido. Elena eventualmente tomó liderazgo, haciendo lo que siempre hacía en crisis. Enfocarse en próximos pasos prácticos. Necesitaban reportar esto, pero no solo a comando terrestre. Necesitaban usar la red temporal que los cronarcas habían establecido para contactar a otras civilizaciones, tanto las que existían en era actual como aquellas en pasado y futuro, que aún no habían sido consumidas. Preguntó a la esfera cómo operar red. La respuesta fue compleja, pero la esencia era manejable. Estructura que habían encontrado era nodo en red más grande. Uno de cientos distribuidos a través de galaxia en diferentes periodos temporales. Activando interfaz correctamente, podían enviar mensaje que resonaría a través de tiempo, alcanzando a todos los otros nodos simultáneamente sin importar cuándo existían. Pero había precio. Usar red requería energía masiva, y fuente de esa energía sería tiempo vital de quien activaba sistema. Años de vida serían convertidos en poder necesario para transmisión transtemporal. No sería fatal inmediatamente, pero quien lo hiciera envejecería significativamente. Elena no vaciló. Como capitana, era su responsabilidad. Pero antes de que pudiera moverse, Marco la detuvo. Argumentó que como ingeniero más joven del grupo, tenía más años para dar. Sofía contrapuso que como oficial de seguridad, su deber era proteger a capitana, incluso de sí misma. Carla señaló que como única que verdaderamente entendía física temporal involucrada, ella tenía mejor oportunidad de operar sistema correctamente. Y Andrés simplemente sonrió su sonrisa impulsiva y dijo que ya había tocado la esfera primero. Claramente destino lo había elegido. La discusión fue interrumpida por alarma de la lanzadera. Sofía verificó comunicadores y su rostro palideció.
Estación Centinela Roja había detectado anomalía masiva acercándose a su posición, misma firma que objeto que los había atravesado antes, pero esta vez mucho más grande. No era mensaje, sino ataque. El devorador había notado su interacción con tecnología Cronarca y estaba respondiendo, intentando consumir la estación antes de que pudieran advertir a otros. No había tiempo para debate adicional. Elena tomó decisión. Todos pondrían manos en esfera simultáneamente, compartiendo costo de activación entre 5 personas. No sabía si funcionaría, pero era única forma de asegurar que nadie pagara precio completo. Marco ajustó parámetros técnicos, Carla calculó secuencia de activación óptima, Sofía estableció protocolos de emergencia si algo salía mal, y Andrés, por primera vez mostrando seriedad completa, verificó que todos entendían que no había garantía de sobrevivir esto. A señal de Elena, todos colocaron manos en esfera simultáneamente. Efecto fue instantáneo y abrumador. Sintieron sus conciencias expandiéndose a través de tiempo, percibiendo pasado y futuro simultáneamente, viendo líneas temporales ramificándose infinitamente en cada dirección. Y sintieron el devorador, presencia masiva y hambrienta en límites de percepción temporal, consumiendo momentos como fuego consumía papel. Era antigua más allá de comprensión, existiendo desde antes de que tiempo mismo tomara forma actual, y estaba insaciable en su hambre. Pero también percibieron respuestas a su llamado. A través de red temporal, otras civilizaciones estaban despertando a advertencia. Especies de 100 eras diferentes recibiendo mensaje de los cronarcas y entendiendo amenaza. Algunos ya estaban luchando contra el devorador. Habían estado haciéndolo durante tiempo que ni siquiera sabían que estaban bajo ataque. Otros recién estaban tomando conciencia de peligro. Y algunos, civilizaciones increíblemente avanzadas de futuros lejanos que aún no habían sido alcanzados por consumo. Estaban respondiendo con promesas de ayuda, tecnología y estrategias. La transmisión tomó lo que sintió como eternidad, pero fue probablemente segundos en tiempo objetivo. Cuando finalmente terminó y retiraron manos de esfera, todos colapsaron exhaustos. Sofía verificó signos vitales rápidamente y determinó que cada uno había envejecido aproximadamente 5 años. Era precio considerable, pero todos estaban vivos y funcionales. Y habían logrado su objetivo. La red estaba activa, advertencia había sido enviada, y alianza contra el devorador estaba comenzando a formarse a través de barreras temporales que normalmente separaban eras. Pero crisis inmediata no había terminado. Anomalía aún se acercaba a Estación Centinela Roja y necesitaban regresar inmediatamente. Marco corrió hacia Lanzadera mientras otros lo seguían, cuerpos protestando pero moviéndose por pura adrenalina. Estructura Cronarca los liberó fácilmente, como si entendiera urgencia. Viaje de regreso que había tomado 4 horas, ahora tomó solo 1. La lanzadera empujada a límites absolutos de sus capacidades. Llegaron a estación justo cuando anomalía comenzaba a manifestarse. Era diferente de objeto previo que los había atravesado. Este era agresivo, destructivo. Sección de no tiempo que no simplemente pasaba a través de materia, sino que la consumía, borrándola de existencia. Elena gritó órdenes de evacuación mientras corría hacia puente de mando. Necesitaban sacar a todos de estación antes de que fuera demasiado tarde, pero había problema. No tenían suficientes cápsulas de escape para 22 personas y 5 que acababan de regresar. Alguien tendría que quedarse atrás. Marco ya estaba en ingeniería, trabajando frenéticamente en solución imposible. Si podía modificar escudos de energía de estación usando principios que había aprendido de tecnología Cronarca, tal vez, apenas tal vez, podría crear burbuja temporal que protegería estación de consumo. No era perfecto y requeriría canalizar toda energía de reactor, dejándolo sin propulsión ni soporte vital. Pero les daría tiempo. Carla se unió a él. Sus mentes todavía resonando con conocimiento que habían absorbido de esfera, trabajando en sincronía perfecta para implementar modificaciones que normalmente tomarían meses de ingeniería cuidadosa. Andrés coordinó evacuación médica de personal no esencial mientras Sofía estableció perímetro defensivo, sabiendo que era inútil contra amenaza temporal pero necesitando hacer algo. Elena permaneció en puente,
monitorizando aproximación de anomalía mientras mantenía comunicación abierta con comando terrestre, reportando situación aunque sabía que su mensaje no llegaría durante 92 años. Si morían aquí, al menos alguien eventualmente sabría qué había pasado y por qué. La anomalía golpeó borde exterior de estación. Secciones comenzaron a desaparecer, no destruidas, sino simplemente dejando de existir, como si nunca hubieran sido construidas. Personal en esas áreas simplemente se desvaneció, borrado de línea temporal. Elena observó monitores con horror mientras contador de tripulación disminuía. 27, 24, 20. Marco gritó que modificaciones estaban casi completas. Solo necesitaba 30 segundos. Más 18 tripulantes. 15. Elena ordenó a todos converger en núcleo central de estación, donde Marco estaba trabajando 10 tripulantes restantes. Cuando Marco activó escudo temporal modificado, efecto fue inmediato y extraño. Tiempo dentro de burbuja se desacopló de tiempo externo, creando zona donde el devorador no podía alcanzarlos porque técnicamente ya no existían en mismo momento que él. Pero era solución temporal en sentido literal. Escudo solo podría mantenerse durante aproximadamente 6 horas, antes de que energía del reactor se agotara completamente. En relativa calma dentro de burbuja, Elena reunió a sobrevivientes. Habían perdido 17 personas, borradas de existencia tan completamente que era como si nunca hubieran nacido. Era pérdida devastadora y todos sentían peso de ella. Pero no podían permitirse tiempo para duelo todavía. Necesitaban plan para sobrevivir próximas 6 horas y escapar antes de que escudo fallara. Carla había estado monitorizando anomalía desde dentro de burbuja. Descubrió patrón en su comportamiento. No estaba consumiendo aleatoriamente, sino siguiendo algoritmo específico, buscando concentraciones de conciencia compleja. Estaba cazando específicamente formas de vida inteligentes, porque esas contenían más información temporal, eran más nutritivas para su hambre incomprensible. Esta era información terrible, pero también útil. Significaba que si pudieran enmascarar sus firmas temporales, volverse invisible para el devorador, podrían sobrevivir. Marco trabajó con Carla en implementar enmascaramiento. Usaron mismos principios que habían hecho estructura cronarca difícil de detectar inicialmente, desplazando ligeramente fase temporal de sus propias líneas temporales. Era proceso arriesgado que requería precisión extrema. Demasiado poco desplazamiento, y el devorador aún los detectaría. Demasiado, y podrían quedar atrapados permanentemente fuera de tiempo normal, incapaces de regresar. Mientras ingenieros trabajaban, Elena recibió mensaje inesperado a través de interfaz que Carla había establecido con red temporal. Era de civilización que llamaban a sí mismos los preservadores. Especie de 3000 años en futuro de humanidad que había estado luchando contra el devorador durante siglos de su tiempo. Ofrecían asistencia. Podían enviar dispositivo de rescate a través de flujo temporal, pero tendría precio. Para anclarlo correctamente en era actual, necesitaría punto de referencia fijo, algo con firma temporal lo suficientemente fuerte para servir como faro. Y única cosa que calificaba era conciencia viviente dispuesta a sacrificarse, permanecer fuera de burbuja temporal como marcador, mientras todos los demás escapaban. Era precio que nadie quería pagar, especialmente después de perder ya 17 personas. Pero alternativa era que todos murieran cuando escudo fallara. Elena sabía qué tenía que hacer. Como capitana, era su responsabilidad asegurar supervivencia de tripulación, incluso si significaba sacrificio final. Comenzó a dar órdenes preparando para transferencia, pero antes de que pudiera explicar completamente, Andrés la interrumpió. Señaló que ya había sido primero en tocar esfera cronarca, primero en recibir conocimiento completo de situación. De cierta forma, esto había sido su jornada desde inicio, y como médico, había dedicado vida a salvar otros. Este sería simplemente su contribución final. Habló con calma que sorprendió a todos. El impulsivo científico transformado en alguien que había encontrado propósito en último momento. Sofía protestó violentamente, argumentando múltiples razones por qué Andrés no debería ser quien se sacrificara. Pero él tenía respuesta para cada objeción, fundamentada en lógica que era difícil de refutar. Eventualmente,
Elena tuvo que tomar decisión como comandante. Aceptó oferta de Andrés, no porque quisiera, sino porque tiempo se estaba agotando y no había alternativa mejor. Le prometió que su sacrificio sería recordado, que historia de su valentía sería contada mientras humanidad existiera. Preparación. Tomó 2 horas. Marco y Carla configuraron equipamiento que permitiría a Andrés servir como faro, mientras mantenía burbuja temporal lo suficientemente larga para que dispositivo de rescate de los preservadores llegara. Andrés pasó tiempo escribiendo mensajes finales, no para familia, porque su línea temporal personal había sido complicada por manipulación temporal, sino para humanidad en general. Reflexiones sobre qué significaba enfrentar fin de existencia con conciencia de estar ayudando a preservar futuro de especie. Cuando llegó momento, Andrés se paró en límite de burbuja temporal, dispositivo de faro conectado directamente a su sistema nervioso. Miró a sus compañeros por última vez, sonrió esa sonrisa impulsiva que todos habían llegado a conocer, y dijo simplemente, «Hagan que valga la pena». Entonces salió de burbuja, efecto en el devorador fue inmediato. Firma temporal de Andrés, amplificada por dispositivo de faro, lo atrajo como llama atraía polillas. Anomalía convergió en su posición, y por 20 segundos aterradores, pareció que sería consumido instantáneamente. Pero tecnología Cronarca mantuvo, creando resonancia que estabilizó su firma temporal, mientras simultáneamente actuaba como baliza para los preservadores. Dispositivo de rescate apareció en flash de luz imposible, estructura que parecía mitad nave y mitad fenómeno natural, algo que viajaba a través de tiempo mismo en lugar de espacio. Se posicionó alrededor de burbuja protectora y comenzó proceso de extracción, literalmente cortando esa sección de tiempo y moviéndola hacia futuro donde el devorador no había alcanzado todavía. Elena mantuvo comunicación visual con Andrés hasta último momento posible. Lo vio de pie firme mientras el devorador lo rodeaba, su expresión serena mientras Anomalía comenzaba proceso de consumo. No fue muerte en sentido tradicional. Fue borrado, su línea temporal colapsando en punto singular, mientras información de su existencia era absorbida por hambre del devorador. Pero en esos momentos finales había servido propósito crucial. Había dado a otros tiempo que necesitaban para escapar. Transición a futuro fue desorientadora. Elena y sobrevivientes experimentaron sensación de ser estirados a través de milenios, viendo historia de humanidad desarrollarse en fast forward, guerras y paces, expansión a través de sistema solar y más allá, contacto con otras especies, desarrollo de tecnología que hacía que sus herramientas actuales parecieran primitivas, y entonces estabilizaron, emergiendo 3000 años en su propio futuro, rescatados por los preservadores. El mundo que encontraron era simultáneamente familiar y alienígena. Humanidad había sobrevivido y prosperado, pero había sido transformada por siglos de desarrollo y, más significativamente, por lucha continua contra el devorador. Los preservadores los recibieron no como refugiados, sino como héroes, los primeros humanos de era antigua, en activar red temporal y comenzar formación de alianza que había sido crucial para estrategia de defensa. Comandante de los preservadores, mujer que se identificó como almirante Keiko Chen, descendiente directo de colonos chinos que habían emigrado a sistemas estelares distantes siglos atrás, explicó situación actual. Lucha contra el devorador había estado en progreso durante generaciones, con múltiples civilizaciones de diferentes eras coordinando defensa. Habían aprendido mucho sobre naturaleza de amenaza. No era entidad consciente en sentido tradicional, sino más bien proceso, algo análogo a entropía pero operando en dimensión temporal en lugar de termodinámica. No podían destruir el devorador, porque en cierto sentido era aspecto inevitable de cómo tiempo funcionaba en escala cósmica. Pero podían ralentizarlo, crear zonas estables donde líneas temporales estaban protegidas de consumo. Red de estructuras cronarcas que habían descubierto era parte de este esfuerzo, junto con tecnología más nueva que civilizaciones aliadas habían desarrollado. Elena preguntó sobre Estación Centinela Roja y era de donde habían venido. Chen explicó gentilmente que en esta línea temporal, esa era había sido parcialmente consumida hace 2000 años. Personas que conocían,
civilización que habían dejado, ya no existían en forma que recordaban, pero información que habían salvado, advertencia que habían enviado a través de red temporal, había permitido que eras subsecuentes prepararan mejor defensa. En ese sentido, su sacrificio, y especialmente el de Andrés, había salvado billones de vidas a través de múltiples periodos temporales. Era verdad agridulce. Marco se sentó pesadamente, procesando pérdida de todo lo que había conocido. Carla lloró silenciosamente, no solo por pasado perdido, sino por elegancia matemática de cómo todo se había desarrollado. Sofía simplemente cerró ojos. Entrenamiento militar manteniéndola funcional mientras procesaba trauma internamente. Y Elena, como siempre, enfocó en presente y futuro. Preguntó a Chen qué pasaba ahora, qué rol podían jugar en esta era desconocida. Chen sonrió, expresión que contenía respeto genuino. Les ofreció elección. Podían retirarse, vivir vidas tranquilas en esta era futura, honrados como veteranos de batalla que ni siquiera habían sabido que estaban peleando. O podían unirse activamente a esfuerzo de los preservadores, usar conocimiento único que poseían, experiencia directa con tecnología cronarca y primer encuentro con el devorador, para ayudar en defensa continua de líneas temporales. La decisión fue unánime. Habían perdido demasiado para simplemente retirarse. 17 miembros de tripulación borrados de existencia. Andrés sacrificado para salvarlos. Era entera que ya no existía. Honrarían esas pérdidas continuando lucha, asegurando que el devorador no consumiera más momentos, más vidas, más futuros potenciales. Entrenamiento fue intensivo pero gratificante. Marco se especializó en ingeniería temporal, aprendiendo a construir dispositivos que podían estabilizar flujo temporal y crear zonas protegidas. Carla se convirtió en navegadora temporal, una de pocas personas con habilidad innata de percibir corrientes de tiempo y predecir hacia dónde el devorador atacaría próximamente. Sofía adaptó sus habilidades de seguridad a escala temporal, liderando equipos de rescate que extraían poblaciones de eras a punto de ser consumidas, y Elena comandó nave de los preservadores, coordinando operaciones que se extendían a través de siglos. Durante años de su tiempo subjetivo, aunque era difícil medir en contexto de viaje temporal constante, trabajaron incansablemente. Vieron maravillas que ningún humano de su era original había experimentado. Civilizaciones alienígenas que percibían tiempo completamente diferente. Estructuras construidas en dimensiones adicionales que mente humana apenas podía comprender. Batallas contra el devorador, donde victoria significaba preservar momentos en lugar de territorio. Pero también experimentaron pérdidas. No todos los rescates eran exitosos. Algunos llegaban momentos demasiado tarde, encontrando regiones de tiempo ya consumidas. Veían poblaciones enteras desaparecer. No solo morir, sino borrarse de existencia tan completamente, que era como si nunca hubieran sido. Y cada vez recordaban a Andrés, su sacrificio voluntario, y encontraban fuerza para continuar. En misión particularmente crítica, equipo liderado por Elena descubrió algo revolucionario. Investigando los restos de línea temporal que el devorador había abandonado después de consumir, Carla detectó patrón inusual. El consumo no era aleatorio, ni siquiera en términos de buscar conciencia compleja. Había lógica más profunda, como si el devorador estuviera buscando algo específico, algún tipo de información o configuración temporal particular. Esta revelación cambió estrategia fundamental. Si podían determinar qué estaba buscando el devorador, potencialmente podrían proteger esos objetivos o incluso encontrar forma de negociar, aunque idea de negociar con proceso semiconsciente parecía absurda. Chen autorizó investigación profunda, dedicando recursos significativos a rastrear patrones de consumo a través de milenios de datos. Lo que descubrieron fue simultáneamente aterrador y esperanzador. El devorador estaba buscando lo que llamaron puntos de inflexión temporal, momentos donde decisiones pequeñas creaban ramificaciones masivas en líneas temporales futuras. Estos momentos contenían densidad de información temporal extremadamente alta, porque representaban puntos donde futuro era más flexible, más indeterminado. Y consumir estos puntos no solo borraba esa era específica, sino que colapsaba todas las líneas,
temporales potenciales que habrían ramificado desde ella. Pero esto significaba que había forma de predecir ataques del devorador. Identificando puntos de inflexión antes de que fueran consumidos, podrían posicionar defensas preventivamente. Marco desarrolló sensores que podían detectar estas concentraciones de potencial temporal. Carla creó modelos predictivos que estimaban dónde aparecerían próximos puntos. Y Elena coordinó despliegue de flotilla de naves de preservadores, cada una equipada para estabilizar líneas temporales alrededor de puntos de inflexión críticos. La nueva estrategia fue exitosa más allá de esperanzas. Tasa de pérdida de eras temporales disminuyó dramáticamente. Por primera vez en siglos, los preservadores no estaban simplemente reaccionando a ataques del devorador, sino anticipándolos y previniéndolos. Era cambio de juego fundamental que dio esperanza renovada a civilizaciones aliadas a través de red temporal. Pero el devorador adaptó. Como proceso que operaba según principios que apenas comprendían, evolucionó nuevas estrategias. Comenzó a atacar múltiples puntos de inflexión simultáneamente, abrumando defensas. Después desarrolló capacidad de enmascarar sus aproximaciones, haciendo predicción menos confiable. Y eventualmente, horrorosamente, aprendió a crear falsos puntos de inflexión, atrayendo fuerzas de preservadores a posiciones donde eran vulnerables a emboscada. Elena perdió media docena de naves en una de estas trampas, error táctico que la atormentaría durante años. Marco estuvo entre bajas, su nave atrapada en colapso temporal del que no hubo escape. Su última transmisión fue característicamente técnica, reportando datos sobre el nuevo patrón de ataque del devorador, incluso mientras su propia línea temporal estaba siendo consumida. Murió como había vivido, dedicado a solucionar problemas hasta final absoluto. Pérdida de Marco quebró algo en el equipo restante. Habían perdido tanto ya, y ahora uno de los originales, uno de los 4 que habían escapado de Estación Centinela Roja, había sido borrado. Elena se retiró de comando activo durante semanas, incapaz de reconciliar responsabilidad de decisiones con peso de sus consecuencias. Sofía se volvió más cerrada, su profesionalismo ocultando dolor profundo. Y Carla trabajó frenéticamente en nuevos modelos predictivos, impulsada por necesidad casi maníaca de asegurar que el sacrificio de Marco no fuera en vano. Fue Chen quien eventualmente logró llegar a Elena. En conversación privada, le recordó que en batalla contra el devorador, pérdida era inevitable. No era cuestión de sí, sino cuándo. Lo que importaba era asegurar que cada pérdida contribuyera a eventual victoria, que cada sacrificio significara algo. Marco había elegido servir conociendo riesgos, y sus datos finales habían revelado debilidad en nueva táctica del devorador, que ya estaban explotando para desarrollar contramedidas. Elena regresó a comando con resolución renovada, pero también humildad más profunda. Ya no intentaba prevenir todas las pérdidas, sino optimizar qué lograban con sacrificios que eran inevitables. Era aritmética brutal de guerra temporal, pero era única forma de mantener cordura mientras luchaban contra enemigo, que podía borrar existencia misma. Las décadas pasaron, al menos en términos de experiencia subjetiva del equipo, aunque tiempo objetivo era casi sin sentido en contexto de operaciones temporales. Carla perfeccionó modelos hasta que podían predecir aproximaciones del devorador con precisión del 80%. Sofía entrenó generaciones de oficiales de rescate temporal, cada uno llevando adelante técnicas que había desarrollado mediante prueba y error dolorosos. Y Elena se convirtió en figura legendaria entre los preservadores, comandante cuya reputación se extendía a través de múltiples eras. Pero la verdadera transformación vino cuando recibieron mensaje de la fuente más inesperada. Era transmisión de los cronarcas originales, no desde pasado sino desde futuro. De alguna manera, contra toda probabilidad, fragmento de su civilización había sobrevivido, refugiándose en región de tiempo tan distante que el devorador aún no había alcanzado. Y habían estado observando, siguiendo progreso de especies más jóvenes que luchaban contra amenaza que los había derrotado. Los cronarcas sobrevivientes ofrecieron su conocimiento más profundo, secreto que habían descubierto en sus últimos días, antes de refugiarse en futuro distante. El devorador no era enemigo externo, sino consecuencia inevitable de cómo conciencia interactuaba con tiempo.
Cada observación consciente colapsaba posibilidades en actualidad, y energía liberada por esos colapsos alimentaba al devorador. En sentido muy real, vida inteligente misma estaba creando la amenaza que los amenazaba. Esta revelación podría haber sido desesperanzante, pero los cronarcas la presentaron con twist crucial. Si conciencia alimentaba al devorador, entonces conciencia también podía transformarlo. Mediante técnica específica de meditación colectiva coordinada a través de múltiples eras, suficientes mentes trabajando en sincronía, podían alterar naturaleza fundamental del proceso. No podían eliminar el devorador, pero podían redirigirlo, hacerlo consumir no momentos valiosos llenos de experiencia consciente, sino regiones de tiempo vacías, periodos donde nada significativo ocurría. Implementar esto requeriría coordinación a escalas sin precedentes. Necesitarían billones de seres conscientes, de cientos de civilizaciones diferentes, dispersas a través de milenios, todos participando simultáneamente en meditación sincronizada. Era proyecto de ambición asombrosa, pero los preservadores y sus aliados se habían vuelto hábiles en coordinación temporal masiva. Si alguna vez había momento para intentarlo, era ahora. Elena fue elegida para liderar coordinación desde punto de vista humano. Carla desarrolló protocolo de sincronización que permitiría a participantes de diferentes eras alinear sus conciencias. Sofía manejó logística, asegurando que suficientes seres conscientes fueran reclutados y entrenados. Y Chen supervisó todo, su experiencia de siglos proporcionando estabilidad necesaria para proyecto tan vasto. Preparación tomó años. Tuvieron que contactar civilizaciones que apenas conocían existencia de los preservadores, mucho menos del devorador. Tuvieron que traducir técnicas de meditación a través de barreras de biología alienígena y conciencia fundamentalmente diferente. Y tuvieron que coordinar cronometraje a través de eras separadas por milenios, asegurando que cuando llegara momento de sincronización, todos actuarían como uno. Cuando finalmente llegó día designado, Elena se sentó en cámara especialmente preparada, rodeada por interfaces que la conectaban con miles de millones de participantes a través de red temporal. Sintió sus presencias, vasta diversidad de mentes conscientes todas enfocadas en propósito singular. Humanos de docenas de eras, alienígenas de morfologías que apenas podía imaginar, incluso algunos que no eran orgánicos, sino conciencias artificiales o híbridas. Todos unidos en momento imposible que existía simultáneamente en 1000 periodos diferentes. La meditación comenzó. Era diferente de cualquier cosa que Elena había experimentado. Su conciencia se expandió no solo a través de espacio sino tiempo, sintiendo flujo de eras como uno podría sentir corriente de río, y sintió al devorador, ya no como amenaza externa sino como aspecto de su propia existencia consciente. El precio de colapsar posibilidades en actualidad. Era insight que los cronarcas habían tenido demasiado tarde para salvar su civilización, pero que generaciones futuras ahora podían usar. Juntos, en sincronía perfecta coordinada por técnicas cronarcas, dirigieron al devorador, no mediante fuerza, sino mediante comprensión, aceptando su naturaleza mientras redirigiendo su hambre. Indicaron regiones de tiempo que estaban vacías de experiencia significativa, periodos de espacio oscuro entre estrellas donde nada consciente habitaba. Y el devorador, como proceso siguiendo gradientes de información temporal, respondió. Comenzó a consumir estas regiones vacías, satisfaciendo su hambre sin borrar vidas o civilizaciones. El efecto no fue instantáneo ni permanente. El devorador continuaría requiriendo redirección continua, esfuerzo sostenido de comunidad de seres conscientes a través de eras. Pero habían demostrado que era posible. No vivir en terror constante de ser borrados, sino coexistir con aspecto inevitable de cómo conciencia funcionaba en cosmos temporal. Cuando meditación terminó y Elena regresó a conciencia normal, encontró lágrimas corriendo por su rostro. No lágrimas de tristeza, sino de alivio abrumador, mezclado con asombro ante lo que habían logrado. Carla la abrazó. Ambas mujeres compartiendo momento de triunfo que había parecido imposible tantas veces. Sofía permitió pequeña sonrisa de satisfacción, su primera expresión genuina de alegría en años, y Chen simplemente asintió. Reconocimiento de que habían alcanzado hito que cambiaría fundamentalmente futuro de vida consciente en Galaxia.
Los años siguientes vieron establecimiento de nuevo orden. Los preservadores continuaron existiendo, pero su misión cambió de rescate de emergencia a mantenimiento continuo. Red de meditación colectiva se institucionalizó, con turnos de civilizaciones diferentes coordinando redirección del devorador a través de eras. Era trabajo eterno pero manejable, responsabilidad compartida en lugar de crisis existencial. Elena eventualmente se retiró de comando activo, pero no de servicio. Se convirtió en instructora, enseñando nuevas generaciones de preservadores sobre historia de lucha contra el devorador, asegurando que lecciones aprendidas, especialmente sacrificios hechos, nunca fueran olvidados. Hablaba frecuentemente de Andrés, su valentía impulsiva en momento final. De Marco, su dedicación a entender problemas incluso cuando lo mataban. De 17 miembros de tripulación de Estación Centinela Roja, cuyos nombres preservaba cuidadosamente, aunque sus líneas temporales habían sido borradas. Carla continuó investigación, explorando fronteras de física temporal, que su experiencia con tecnología cronarca había abierto. Sus teorías revolucionaron comprensión de cómo tiempo funcionaba fundamentalmente, llevando a tecnologías que habrían parecido mágicas incluso a estándares de era de los preservadores. Se convirtió en respetada científica cuyo trabajo informó políticas a través de múltiples civilizaciones. Sofía encontró paz inesperada en enseñanza. Había pasado tanto tiempo protegiendo a otros, que descubrió profunda satisfacción en preparar nueva generación para protegerse a sí mismos. Sus estudiantes la llamaban Comandante de Hierro, término de respeto por su disciplina inquebrantable, pero también calidez subyacente que mostraba a aquellos que ganaban su confianza. En sus años finales, Elena hizo peregrinación de vuelta a coordenadas donde Estación Centinela Roja había existido una vez. Era gesto puramente simbólico. La estación misma había sido consumida hace milenios en esta línea temporal, pero quería estar allí, en región de espacio donde su jornada imposible había comenzado con señal de 17 segundos. De pie en observatorio de nave moderna, mirando estrellas que habían sido familiares una vez, pero ahora estaban arregladas diferentemente después de milenios de deriva galáctica, Elena reflexionó sobre el camino extraordinario que habían tomado. Desde capitana de puesto de observación remoto a líder en guerra temporal que había salvado incontables civilizaciones. Desde no tener conocimiento del devorador a comprender verdad fundamental sobre naturaleza de conciencia y tiempo. Pensó en precio pagado. Andrés, borrado salvándolos. Marco, consumido defendiendo otros. 17 tripulantes cuyos nombres susurraba como oración. Y en algún sentido, ella misma. La Elena que había sido en esa mañana hace tanto tiempo cuando alarma sonó. Transformada tan completamente por experiencias subsecuentes, que apenas reconocía su yo anterior. Pero también pensó en triunfos. Red de civilizaciones trabajando juntas a través de barreras temporales. El devorador redirigido. Su amenaza contenida. Billones de vidas salvadas, futuros preservados. Y conocimiento, vasto y profundo, sobre naturaleza de realidad que ninguna civilización aislada podría haber descubierto sola. Carla la encontró allí, su amiga de décadas comprendiendo sin palabras necesidad de Elena de este momento. Se pararon juntas en silencio, dos de últimas sobrevivientes de Estación Centinela Roja, testimonio viviente de jornada que había comenzado con señal de 17 segundos y cambiado curso de historia galáctica. Finalmente Elena habló, voz suave pero firme. Expresó gratitud por haber vivido para ver día cuando el devorador ya no era amenaza existencial, sino fenómeno manejable. Expresó esperanza de que generaciones futuras recordarían no solo victorias, sino también sacrificios que las habían hecho posibles. Y expresó paz con hecho de que su propio tiempo, medido en cualquier forma significativa, estaba acercándose a su fin. Carla respondió con sabiduría ganada a través de estudio de toda vida de física temporal. Le recordó a Elena que en un universo donde conciencia existía a través de múltiples líneas temporales, muerte no era fin en sentido absoluto. Versiones de ellas existían en otras eras, otras realidades. Y más importante, impacto de sus acciones resonaría a través de tiempo tan largo como vida consciente existiera en galaxia. En ese sentido, eran inmortales, no en cuerpo sino en consecuencias de elecciones que habían hecho. Elena sonrió ante esto,
encontrando consuelo en perspectiva de su amiga. Había vivido vida extraordinaria, y cuando su tiempo finalmente terminara, lo haría sabiendo que había importado, que 17 segundos que habían cambiado todo, habían llevado a salvación de incontables futuros. Las estrellas brillaban eternas en oscuridad, testigos de dramas jugados por conciencias que brevemente iluminaban cosmos, y entre esas innumerables luces, señal de 17 segundos continuaba resonando, eco que nunca terminaría. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.